Listo. Miremos a ver. Ay, Dios mío, señor. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos con nuestros famosos roots. Listo. David Basante Mosquera. Presente, profe. Listo. Sebastián Certuche. Agnoli. Presente, profe. David Andrés López. David Andrés López. Listo. Kevin Santiago Lozano. Marley Ginette. Presente. Ok. Sandra Jimena. Presente, profe. Robert Daniel. Marcelo Suárez. Marcelo Suárez. Juan Pablo Valencia Alegría. Presente, profe. Zambrano Kenner. Presente, profe. Listo. Profe, qué pena. Marcelo le está escribiendo en el chat. Creo que no tiene el micrófono. Listo. Gracias. Listo, listo. Listo, listo. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, voy a preguntarte algo, Sandra, para que tome la vocería de todos los demás, ¿vale? Ustedes en segundo semestre vieron programación, ¿cierto? ¿Qué vieron? Sí, señor. ¿Qué programación orientada a objetos? Eso lo estamos viendo apenas ahora. En programación orientada a objetos estamos viendo ese semestre. En segundo semestre, ¿qué vieron de programación? Ya le digo, profe. Más o menos. Regale un momentico. En segundo semestre vimos fue lo que son, bueno, algoritmos, arrays, o sea, todo lo que tiene que ver con arrays de estructuras. Todo lo que es estructuras de datos. Hay constantes, variables, expresiones, flujo de control, todo lo que tiene que ver con string y sus programas. ¿Y La en introducción. algún lenguaje? En Java. En Java. El C++, C# lo estamos viendo, pero ahorita apenas en este semestre. ¿En programación orientada a objetos están viendo C#? Sí, señor. Ah, O sea, apenas lo estamos viendo. ¿hasta apenas lo están viendo? Sí, señor, porque hemos trabajado lo que es Java. Si no estoy mal, si de pronto algún compañero no me corrige. Ustedes no tienen todavía el concepto de qué es una base de datos, ni tienen el concepto de tablas, ni... Pues yo lo tengo, pero por conocimiento anterior no puedo.
Y digamos, obviamente lo han explicado más o menos en estadística, pero así que nos hayan dado acá no. Espera a ver, espera a ver. Es importante esta charla, Sandrita, para ver yo en qué terreno estoy, es decir, por dónde yo me voy. Así, a ver, te explico. Ah, así, a ver, les explico un poquito. Mm, Es decir, pues Sandra sí me dice que sí. Vamos a ver. Yo tengo dos tablas acá. ¿Listo? Entonces, una tabla es empresa y otra tabla es empleado. ¿Listo? Perfecto. Entonces mi pregunta, bueno, yo sé que Sandra de pronto me la va a responder, pero si los demás no me la responden o no han visto el tema, por favor, eso me orienta mucho por dónde yo debo de irme, ¿vale? Si me voy por el lado de programación o me voy por el lado de modelamiento. Entonces, nosotros sabemos que en una tabla puede haber, en el modelo entidad-relación, uno habla de unos a muchos, de unos a muchos, de muchos a muchos, de muchos a muchos, y aquí pues tiene que aparecer una nueva tabla, romper ese muchos a muchos, para que aparezca una tabla que asocie los índices de las dos tablas, ¿sí? Puedo tener una relación 1 a 1, ¿listo? Sandra, si yo tengo una tabla empresa y una tabla empleados, ¿cuál es la relación ahí? Modelo entidad-relación. De uno a muchos. ¿De uno a muchos? ¿O un empleado? ¿Pero cómo sería la relación? Pues de empresa a empleados. La ¿Cómo? empresa sería de empresa a empleados. ¿Cómo La sería? relación, pues, bueno, sería también, podría ser de muchos a muchos porque la empresa la conforman varias personas y los empleados lo conforman varias Ya, personas, obviamente. ya, perfecto, ¿no? Tú tienes bien claro la cuestión. Es natural. Los otros compañeros, si no lo tienen claro, por favor, no me digan que lo tienen claro, porque esto es un poquito de base de datos. Y si lo tienen claro, pues David Basante, Sí, profe. ¿sí la tiene claro esa situación que explicó Sandra? Me gustaría un poquitico más de explicación. O sea que no la tiene, listo, no, tranquilo. Magnoli, ¿sabe manejar bases de datos, modelo entidad-relación? No, No, tranquilo, profe. ¿no? No, señor. Listos. Sandra, sí. Marcelo, a Marcelo dice. Juan Pablo. Juan No, Pablo. profe. Listo, perfecto. No, Sandrita, le tocó acompañarnos. ¿Listo, Sandrita? No hay No, problema. profe, de todo yo tengo bases, pero pues obviamente yo necesito mucha información, no es que sepa sobre el tema mucho. Listo, perfecto. No, pero lo explicaste bien porque hiciste una relación muchos a muchos que está muy bien. Y también puede ser una de uno a muchos, también, pero casi que no es factible. Pero sí, está bien, muy bien. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. ¿En Java comenzaron a hacer programación orientada a objetos o en C#? Aló, Sandrita. ¿Sandra? ¿Sandra? Sí, ¿Juan profe, Pablo? qué pena.
Sandra, ahorita están programando ¿es en C# o en Java? No, en C#. Ay, ese man, ¿por qué se fue por C#? Estamos utilizando Visual, creo que llama el programa. Sí, correcto. Bueno, pase a ver, ¿qué han visto En C#, profe. en C#? Listo. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Han visto clases? ¿Han definido, ya han implantado una clase, es decir, han programado una clase, no a la clase de 8 a 10, sino una clase, han programado una clase? Es decir, O sea, hemos construido una clase dentro del proyecto, sí. Y estamos en la parte de abstracción y encapsulación, si no estoy mal, si de pronto algún compañero me corrige. ajá, Y eso en eso estamos, en lo que tiene que ver con atributos, ajá, con métodos, en ajá. hecho. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. Bueno, por el momento vamos a modelar. Vamos solo a modelar, ¿correcto? Yo voy a hablar con el ingeniero Luis primero antes de aventurarme a dejarles a que me programen, ¿sí me entendés? Es decir, mi tema sería, pero ustedes no han visto bases de datos, ¿no? No, no me sirve tampoco. Creo que cuando usted habla de modelar, es como solo lo que es en la parte del algoritmo. No, cuando yo hablo de modelar es solamente a dibujar los casos de uso, dibujar los diagramas de secuencia. O sea, las estructuras. Sí, el modelar es como coger el plano de una casa y simplemente hacerlo, colocar las Vale. condiciones, eso, simplemente eso. Si yo entro a la parte de programación, a ustedes les tocaría construir esa casa que yo estoy haciendo en el plano, ¿correcto? Es eso. Por ejemplo, yo hoy les podría explicar algo de diagramas de clase, les podría dejar una clase y que me la implanten en C#, pero C# hasta ahora lo están viendo, ¿sí me entendés? Sí, profe, realmente apenas lo estamos viendo. Es correcto. Ahora, si yo les digo que me programen, ustedes tendrían que construir la base de datos, ¿correcto? O sea, que ustedes tendrían que manejarme SAN, sí, como mínimo SAN, donde está ahí el MySQL, donde está el servidor Tomcado, está el Glacier, ¿sí me entendés? Entonces, pero no importa. O sea, profe, construir tablas, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que yo en ingeniería de software yo no puedo hablar de tablas, porque Ya. tú no has visto bases de datos, Sí, ¿correcto? claro. Yo Ajá. lo único que te puedo hablar es de objetos. Ya. Solamente de objetos, yo te puedo hablar es simplemente de objetos y la relación que hay entre esos objetos. Es decir, yo les puedo enseñar que eso está bien. Lo que pasa es lo siguiente, muchachos, ustedes me están viendo, ¿cierto? Sí, Aló, claro. Sí, profe. listo, correcto. Pase a ver, yo les explico algo. Cuando uno entra a un instituto, tú entras de una vez a programar, ¿sí? Pero ellos no, la parte de modelamiento casi que no te la hacen, ni la parte de bases de datos tampoco te la hacen, ¿correcto? Es decir, simplemente vamos a relacionar la empresa con el empleado y listo. Esta es una tabla, esta es otra tabla y creemos la base de datos y vamos a utilizar un IDE NetBeans, por ejemplo, y vamos a utilizar Java, listo, y eso tiene entorno de prueba y todo el asunto. Y ya tú comienzas a programar, ¿correcto? Sin ningún problema. Así es de sencillo. No, cuando tú estás aquí en la parte de la universidad, entonces el asunto es como más despacio, pero tú
tú armas el concepto más claro de cómo es que está relacionando esa empresa con ese empleado. Entonces, en la parte de ingeniería del software, la parte de ingeniería del software, ¿qué hace? La parte de ingeniería del software lo que te hace es como explicarte el plano, ¿correcto? Pero no habla de tabla, porque tú no has visto base de datos todavía, ¿correcto? Simplemente te va a hablar de objetos, de objetos, de objetos, de objetos, de objetos, de actividades de secuencia, de diagrama de secuencia, de todo el asunto, pero no te habla de bases de datos. Yo creo que el ingeniero no te ha hablado de bases de datos, el ingeniero Luis te ha... No, no, señor. Es correcto, si ve que él no te habla todavía de base de datos y yo menos te puedo hablar de bases de datos, porque bases de datos lo ven ustedes más adelante. Pero cuando ustedes vean estas tablas, perdón, yo subrayo un poquito. Cuando tú veas estas tablas, ¿correcto? Para ti no es nada raro, ¿sí me entendés? Tú ya los ves como unos objetos, aunque no vea aunque nosotros no le enseñemos unos a muchos, muchos a muchos, el profesor ya no te va a hablar de objetos, sino te va a hablar de bases de datos, ¿correcto? Entonces la base de datos va a tener empresa, va a tener la tabla empleado, va a tener no sé qué, si sé cuándo, y nosotros vamos a levantar nuestro código, ay Dios mío, Señor, nosotros vamos a levantar nuestro código, y en alguna parte nos vamos a conectar con la base de datos. En alguna parte de mi Profe, código. ¿Sí? profe, qué pena, es que un compañero quiere ingresar y está diciendo que haga favor de admitirlo. Correcto. Qué pena. Tranquila. A David. Sigo explicándole. Entonces, en alguna parte tú te vas a conectar con la base de datos, ¿correcto? Pero cuando tú entres a ver esto, tú, tú tienes la parte teórica, sobre modelar bases de datos, sobre modelar la base de datos, modelarla. Es decir, ¿quién le enseñó a modelar de pronto la base de datos? Es decir, yo les enseño a modelar unos objetos, pero que allá en bases de datos se van a llamar tablas, ¿correcto? Pero yo les enseño a modelar la parte de lo que es los casos de uso, porque ellos ya en bases de datos te van a hablar de casos de uso, ¿correcto? Y van a entrar de una vez al caso de uso y hágame el caso de uso y hágame tal cosa y hágame tal cosa. Ellos no le van a explicar qué es un caso de uso, ni le van a explicar qué es un diagrama de clase, ni te van a explicar un diagrama de actividad. Ellos no te van a explicar. El profesor entra de una vez porque él sabe que ya tú viste ingeniería del software, ¿correcto? Entonces, él no te va a comenzar a explicar los casos de uso, ni los 9 diagramas, ni te va a explicar lo que es el diagrama de componentes, de cómo va a quedar tu sistema. Él no te va a explicar eso, ¿correcto, muchachos? Es decir, tranquilo, no se preocupen, porque yo dije, bueno, de pronto ellos ya tienen todos, ¿no? Yo digo, así como tú tienes la idea, Sandra, yo digo, bueno, si todos la tienen la idea, pues yo les pido programación, ¿sí me entendés? Ahora, C#, pues, digamos, es muy bueno y todo el asunto, pero normalmente todo el mundo está como vinculado con Java, pues peor todavía, me voy por otro lado peor. Es eso, es decir, no hay ningún problema, no hay ningún problema que yo me vaya solo por modelar. Vamos solo a modelar, no vamos a programar, ¿correcto? Es lo que yo quiero decir, ¿sí? Porque para programar, entonces, ustedes tendrían que tener un conocimiento muy bueno en Java o en C# o, o manejar ya bases de datos, ¿correcto? Pase a ver si yo tengo por aquí algo. Pase a ver.
Listo. Bueno, aquí hay un programita el IDE es NetBeans, pero él tiene un JDK que se comunica con Java. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sandra. ¿Sandra? Sí, profe. Sí, señor. Listo. ¿Correcto? Pero él está corriendo en este momento porque el IDE de NetBeans tiene un entorno de prueba. Es decir, él no necesita un servidor, no necesita un motor de base de datos porque este entorno de NetBeans tiene ese entorno de prueba, ¿correcto? Pero si yo ya lo voy a colocar en mi cliente, yo tengo que colocarle allá SANS, yo tengo que colocarle un servidor y le tengo que colocar un administrador de bases de datos que puede ser MySQL, ¿correcto? O le puedo colocar un MariaDB, lo que sea, ¿correcto? Pero cuando nosotros estamos aquí, cuando yo estoy en esta partecita, aquí yo ya no hablo de objetos, yo no hablo de nada, yo hablo solamente es de bases de datos. Simplemente vaya, arregle la base de datos, vaya, arregle lo que no sé qué, vaya, arregle lo que sí sé cuándo. ¿Qué pasa si yo me voy por este lado? Si yo me voy por este lado, pues nos vamos de pronto perdemos la idea de modelar, ¿correcto? La idea es que cuando ustedes lleguen a esta parte que yo les estoy mostrando, ustedes sepan modelar. Entonces el profesor, es decir, el plan de estudio está construido para eso, sino que yo tenía cierta inquietud, ¿sí me entendés? Yo dije, porque yo veía el plan de estudios anoche y yo decía, no, ellos no pueden todavía irse por el lado de programación, ¿correcto? Profe, ¿Sí? qué pena, es que un compañero está diciendo que lo podría aceptar en la clase. No podemos, digámosle que, mentira. Sí, digámosle que sí, claro, por supuesto, pero no, dígale que intente otra vez. ¿Aló? Vale, pero ya le digo. Listo. Oh, David. Esa es la idea, Sandra, ¿correcto? ¿Sí me entendés? Listo, profe. Entonces, nos vamos a ir por el lado de modelamiento. La idea es modelar, es decir, sino que yo quería como avanzar un poquito más, entonces los enredos, ¿sí me comprende? Y les quito el tema que le corresponde realmente ver en forma más tranquilita, más tranquila, porque yo los pondría entonces a que modelen, a que programen y todavía no tienen bien claro. Tú me hablabas ahorita de herencia, me hablabas de encapsulamiento y de poliformismo, y eso no es tan sencillo, ¿correcto? Entonces, mejor me quedo quieto y vamos solamente a modelar. Vamos solamente a coger Draw.io, hacer modelamiento, hacer ejercicios sobre Draw.io y ya. De tal manera que cuando tú entres ahorita a arquitectura, que ustedes después siguen con arquitectura,
siguen reforzando modelamiento y después de que salgan de arquitectura, entonces entran a base de datos y entran bien, entran perfecto, entran con todo el conocimiento teórico, ¿vale? ¿Ahí quedamos? Sí, señor. Bueno, porque, pase a ver, otra pregunta, es que quiero estar bien seguro. Sandrita, ¿tú sabes qué es lo que hace el servidor? El Tonka, cuando nosotros instalamos SAN, entonces está lo que son los administradores, que está el MySQL, y están los servidores. Está el Tonka, está el Grapher, hay otros. ¿Tú me entiendes bien lo que te estoy diciendo? No, profe, casi el tema sobre servidores y controlar, no sé. O Sí, sea, yo correcto. personalmente no. Yo no sé si mis Exacto. compañeros de pronto alguno de ellos. No, exacto, es eso. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa tarea? El de base de datos. El de base de datos. Él tiene que enseñarle a construir la base de datos, a importar la base de datos, a exportar la base de datos, a utilizar, a utilizar, a utilizar los servidores. Pase a ver, te explico un poquito. A todo le explico un poquito. Mira, lo que pasa es que tú, ahorita en C-Chart están haciendo una cuestión que no se está almacenando ni nada. Simplemente es algo de escritorio, así. Pero esa información no se está almacenando para nada. ¿Correcto? Cuando tú almacenas esa información, eso se almacena en una base de datos. ¿Correcto? Y tú tienes que ir a consultar esa base de datos para hacer cositas, para hacer cosas y cosas. Normalmente estas herramientas que nosotros tenemos son herramientas que tienen su entorno de prueba. Entorno de prueba es que ellos tienen sus servidores y tienen sus administradores. Y ya pare de contar. Pero si tú haces ese código y tienes que instalarlo en el cliente, tú tienes que instalarle el entorno de prueba. Es decir, para que salga el pantallazo ese de menú, entonces eso lo hace un servidor. Hablo de Tonka porque utilizo Tonka. Entonces, el Tonka lo que hace al usuario es visualizarle la aplicación, salir, entrar, imprimir, consultas, no sé qué. Eso lo hace el servidor, ¿sí? Y para hacer todas esas consultas tiene que estar ahí también instalado el MySQL. ¿Listo? Pues depende del administrador que tú tengas, que tú instales allá. Es todo ese cuento. Entonces, no le metamos cucarachas a la cabeza y sigamos más bien con modelamiento. ¿Listo, muchachos? Vamos a modelar, ¿vale? Listo, profe. Entonces, ustedes lo que van a hacer conmigo es utilizar ese Draw.io al máximo. ¿Listo? Porque de aquí para adelante sus proyectos tienen que entregarlos completos. ¿Sí? Entonces, en alguna parte ustedes tienen que hacer diagramas, tienen que hacer de todo, ¿correcto? Entonces, ya saben cómo es el asunto. Y vamos a modelar y a ver las relaciones que hay entre esos diagramas de clases, las relaciones, ¿listo? Vamos a empezar con diagramas de clase. Después entramos a casos de uso, después entramos a diagramas de secuencia, después diagramas de objeto, y que eso nos quede claro. Después, y hacemos muchos ejercicios, muchísimos. Entonces, yo les dejo un conjunto de objetos. No voy a hablar de tablas porque a mí no me compete hablar de tablas. Por ejemplo, ese dibujito que te hice, ¿sabes? Eso en este momento tú tienes ya en la mente que son tablas, pero por favor, eso es verdad, pero para nosotros esos son dos objetos. ¿Listo? Son entidades totalmente propias que tienen sus atributos y que tienen sus métodos en todo el asunto. ¿Correcto? Entonces sigamos, no leemos más. Listo, profe. Listo. Aquí hay otro que quiere. Intenta nuevamente. Ah, bueno. Pero yo creo que es conmigo. Vale. Vale, entonces empecemos. Vamos
Vamos a empezar con diagrama de clases, muchachos. ¿Listo? Vamos a empezar con diagramas de clase y diagramas de clase. Listo. Vamos con diagramas de clase. Que ese es un tema de aquí va hasta que le entreguen su cartón y en su carrera práctica, en su vida práctica. Listo. Ah, no, miento. Vamos a empezar por otro lado. Vamos a escuchar dos audios, ¿listo? Por favor, concentraditos. Vamos a escuchar dos audios. Instalaron el Traoyo, ¿cierto? El Troyo. Listo. O sea que sí. Sí, profe. Ok. Bueno, empecemos a escuchar el primer audio, por favor. Si usted es profesional, No, tiene ese más no. de 5 años de experiencia en su carrera, o Profe, para que escuche mejor, ¿no sería apagar su micrófono y que se escuche donde está presentando? Perfecto, perfecto. Gracias. Listo, listo. Profe, ¿el video tiene algún audio o alguien que esté hablando? Porque realmente no se escucha nada. No sé si de pronto fue por el micrófono o porque no está activado el volumen.
¿Ya lo están viendo? ¿Ya están viendo el audio? Sí, señor. Ah, bueno.
¿Listos, muchachos? ¿Ya la escucharon? Sí, señor. Bueno, listo. Miremos el siguiente audio también. Miremos el siguiente audio. Les voy a mandar el link nuevamente. ¿Listo? Por favor, escuchemos ese otro audio. Tú y el dragón vienen conmigo. Mi espada dice que no. La información que ya tienes debería ser suficiente para permitirte crear tu primera colección de clases. Y la forma más común de anotar estas clases es mediante un diagrama UML. Los hemos visto una o dos veces anteriormente. Son los diagramas más comunes en el diseño orientado a objetos. Aunque se pueden convertir en algo bastante complejo, vamos a empezar por lo más sencillo, por aquellos elementos comunes que vas a necesitar ver y usar en cualquier diagrama. Lo que queremos, por tanto, es una lista de clases y vamos a crear un diagrama de clases para cada uno de ellos. Y en este punto, precisamente porque nos estamos empezando ya a acercar el código, hay que prestar un poco más de atención a cómo nombramos las cosas. Nuestras clases se van a nombrar en singular, no en plural. Y la norma es que la primera letra sea mayúscula, ya sea para empleados, para los casos, para el cliente, para las imágenes, para, en este caso, el producto. En cuanto a los atributos, probablemente no sabes todavía cuáles son todos los que vas a usar, precisamente porque nos hemos centrado en el comportamiento, en las operaciones. Pero vamos a empezar probablemente con los más obvios, como por ejemplo, el nombre está activo, la fecha de lanzamiento, el número producto. Puedes ver que estoy escribiendo estos elementos con el formato de empezar con minúsculas y si tienen varias palabras, lo que debemos es poner la primera letra de cada una de las palabras a partir de la segunda en mayúsculas. En este formato, camel case, con el cual se suele escribir en muchos lenguajes de programación. Continuamos ahora definiendo el tipo de datos que vamos a tener para cada uno de los atributos, para cada una de las propiedades. Estoy pensando todavía en un lenguaje concreto de programación. Sin embargo, a partir de este momento yo sé que prácticamente en cualquier lenguaje de programación tengo un objeto cadena llamado string, tengo un objeto booleano llamado boolean, o las fechas en muchos lenguajes de programación se llaman date, o los números enteros se llaman integer. Por tanto, estos tipos de datos los podría escribir en castellano, pero sin embargo yo sé que al final me los voy a encontrar en inglés, así que lo más cómodo pienso que es escribirlos directamente en inglés. No es garantía de éxito, porque si, por ejemplo, pongamos el lenguaje Objective-C, sabemos que las strings no se llaman strings, sino que se llaman Next Step Strings, NS Strings. Pero en definitiva, los nombres que tengo en la pantalla son una serie de nombres comunes que me ayudan a hacerme una idea de qué tipo de datos voy a tener que usar en un programa concreto. Algunos elementos pueden tener directamente un nombre, como en este caso, al nombre le voy a asignar el nuevo producto. No es necesario realizarlo en cada una de las operaciones, solo en aquellas en las que sea relevante o importante. Llegamos a la sección de operaciones, donde deberíamos tener una idea bastante aproximada de qué es lo que necesitamos escribir aquí, si hemos hecho el trabajo que se supone que tenemos que haber hecho previamente con los modelos de objetos conceptuales o con las tarjetas CRC. Empezamos a nombrarlos. Trabajo con el mismo sistema de nomenclatura, que es minúsculas la primera letra, mayúsculas cada palabra siguiente, si ocurre que tenemos varias palabras. Suele ocurrir que necesitamos trabajar con métodos para modificar, para poner, para colocar propiedades y con métodos para recuperar estas propiedades o atributos. Lo que hacemos es saber que muchos lenguajes orientados a objetos tienen métodos llamados getter y setter. Son métodos get y métodos set. Por tanto, dentro de muchos lenguajes de programación orientados a objetos, independientemente de que el nombre del método esté en castellano, la propiedad get y set debería estar en inglés.
lo que vamos a hacer es mantener get y a continuación poner nombre, set activo, get detalles producto, lo que haga falta. Incluso display product si lo que queremos es combinar nombres para esta clase en castellano, nombres en inglés. Podemos poner muchas de las cosas en castellano, pero hay algunas que, sobre todo dependiendo del lenguaje de programación concreto que vayamos a usar, tendremos que mantener en inglés. Continuamos con la siguiente parte, donde tenemos que definir qué métodos tienen parámetros y qué métodos no los tienen. Por ejemplo, getNombre, getDetalles producto, displayProduct no tienen por qué tener parámetros. Pero, por ejemplo, setActivo es un método que yo sé que va a tener un parámetro, que en este caso es un parámetro booleano. Es decir, setActivo es igual a sí o setActivo es igual a no. Espero que este método tenga un parámetro definido. Además, voy a tipificar cada uno de estos elementos, en este caso con objetos como cadenas. Continúo trabajando con la visibilidad de los elementos dentro de una clase. La visibilidad es algo de la que hemos hablado anteriormente, específicamente en la parte de encapsulación. ¿Cuáles de las propiedades, cuáles de los atributos, incluso cuáles de los métodos van a ser visibles desde fuera y cuáles no? Necesito decidir qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir. Trabajando con encapsulación, evidentemente nuestro comportamiento por defecto siempre será compartir lo mínimo posible y compartir, por tanto, solo aquellas propiedades o aquellos métodos que sea imprescindible compartir. Lo que haremos, por tanto, será poner signos menos y signos más delante de nuestros elementos. Así que siempre que pongamos un signo menos, quiere decir que ese elemento, en este caso un atributo, no será visible desde fuera. Estamos hablando de la visibilidad de los elementos. En los métodos estoy poniendo un signo más, ya que los métodos generalmente, salvo alguna excepción, queremos que sean visibles desde fuera. Esta nomenclatura, poniendo signos más, signos menos, nos será bastante útil para especificar en este diagrama cuál es la visibilidad de cada uno de los miembros. A veces necesitamos proporcionar algo más de información acerca de los atributos o de los métodos. Cuando ese momento llegue, también tenemos disponible la herramienta de poner notas para aumentar la información dependiente de cada método o de cada atributo. Debemos evitar crear estructuras de datos planas. A menudo es muy tentador para los programadores que comienzan crear estructuras de datos planas, tales como, por ejemplo, aquellas que contienen la información que es demasiado obvia. Una manera de saber correctamente cuando estás creando clases que son demasiado planas es cuando empiezas a crear clases con estas dos y te centras en crear únicamente propiedades y te das cuenta que al cabo de un rato de definir la clase, tu clase está llena de propiedades y falta de métodos. Si tienes este patrón, quiere decir que estás creando clases demasiado planas en las que la clase sabe con qué datos tiene que trabajar, pero no tiene operaciones, no has delegado operaciones dentro de esta clase. Si esto te ocurre, probablemente tendrás que volver un paso o dos atrás y revisar la asignación de responsabilidades que hiciste en la fase de diagramado conceptual. David, Sí, profe. ¿escuchaste los dos audios? Sí. Sandrita, Sí, señor. Magnoli, Sí, ¿escuchaste los dos? profe. Sí, señor. Kenner no tiene. ¿Kenner? Sí. Listo. Juan Pablo, ¿escuchaste los dos audios? Juan Pablo. Sí, profe. Listo. Ginette, ¿escuchaste los dos audios? Sí, profe. Perfecto. David, ¿escuchaste los dos audios? David. Sí, profe. Listo. Marcelo, ¿escuchaste los dos audios? Ah, listo. Ángela María. Ángela María. Ángela María. Ángela María. Ángela María. Robert Daniel, ¿escuchaste los dos audios?
Robert Daniel, ¿escuchaste los dos audios? Robert. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces empecemos. Empecemos nuestro asunto de modelamiento. Entonces, vamos a hablar de una clase abstracta. Una clase abstracta, pues, simplemente es como el patrón. Es el patrón que nosotros vamos a construir para después hacer nuestras instancias. Es como un molde que nosotros hacemos y en ese molde colocamos una serie de características que deben de tener los demás productos que construyamos con esa clase abstracta. La clase abstracta, cuando uno habla de abstracto, normalmente se refiere a la parte conceptual. Cuando nosotros instanciamos esa clase, o sea, generamos objetos de esa clase, entonces esas son las famosas instancias. El audio era muy sencillito y nos decía, si nosotros tenemos una clase, entonces se originan una, dos, tres o miles de instancias. Si nosotros tenemos una clase abstracta como empleado, entonces a partir de esa clase, con unas características propias de esa clase abstracta, los empleados que construyamos, que creamos, tienen las mismas características, tienen su nombre, su nuevo apellido, y deben de tener una dirección y debe de tener unas operaciones. Esa es la famosa clase abstracta. Entonces, ahí dice las clases abstractas se representan en rectángulos divididos en 3 áreas. ¿Listo? Entonces, la primera área va el nombre de la clase, la segunda van los atributos y en la segunda va la operación. Aquí aparece una palabrita que dice atributo derivado. Este atributo derivado lo vamos digamos, a entender, a comprender cuando veamos una relación de agregación, de composición o de generalización. ¿Listo? Entonces, más sin embargo, yo les voy a dar una idea de qué es un atributo derivado. Un atributo derivado es cuando tú construyes una clase a partir de otra clase. Vamos a hablar de superclase y clase. Vamos a hablar de clase y superclase. Así a ver cómo yo me hago entender un poquito. Miremos, voy a escribir esto. Lo voy a escribir un poquito más grande. Yo iba a decir que un caucano es un colombiano. Eso. Un caucano es un colombiano. ¿Listo? Un caucano se lee de derecha a izquierda y se coge el primer argumento que está entre paréntesis. Entonces, un caucano es un colombiano. ¿Listo? Se lee de derecha a izquierda, se empieza con lo que está dentro del paréntesis y de último se lee el segundo argumento que está entre paréntesis. Dice, un caucano es un colombiano. Entonces, caucano es una subclase de la clase superior que es colombiano, ¿correcto? El caucano es una subclase de la clase superior que es colombiano, pero el caucano tiene las mismas características de la clase del colombiano. El colombiano tiene un nombre, un teléfono, una dirección, tiene cierto comportamiento, y el caucano también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque él hereda esas características de una clase superior. Entonces, él también tiene un nombre, una dirección y tiene un tipo de comportamiento que es muy parecido a esa clase abstracta que nosotros hemos definido de Colombia. Entonces, si yo saco una clase, si yo tengo aquí la clase
colombiano, y si yo tengo aquí la clase caucano, sencillo. Entonces, esta subclase que es caucano, esta subclase va a contener un atributo derivado, que puede ser un comportamiento. A eso se refiere un atributo derivado. Cuando una clase se construye a partir de una clase superior. Entonces, mira que esta clase que está debajito de la clase que está más arriba, si lo miramos de una forma jerárquica, él hereda ciertos atributos. Entonces, ese es el famoso atributo derivado. A eso se refiere el atributo derivado. Ahora, decía que una clase tiene tres áreas. Una clase tiene tres áreas, donde está el nombre de la clase, donde están los atributos y donde están las operaciones. Donde está también se puede decir funciones, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos este paréntesis izquierdo y este paréntesis derecho, nosotros lo estamos relacionando con que es una función, un método, un comportamiento y que tiene que devolver un valor, ¿sí? Estos son argumentos y cuando se ejecuta el método, la operación, el comportamiento, la función, él tiene que retornarme un valor, ¿correcto? Ahora, estos atributos pueden ser públicos, privados, restringidos. Las operaciones también pueden ser públicas, normalmente son públicas, los métodos los utilizan las demás clases, entonces por lo general lo que es comportamiento o método o funciones o operaciones, que es lo mismo, entonces normalmente son públicas porque esas las utilizan las demás personas, las demás clases, los demás objetos. ¿Listo? Eso es lo que es una clase abstracta. ¿Preguntas? David. No hay problema, ¿no? Profe, una pregunta, digamos como los atributos, digamos, de la segunda clase, la subclase que hereda de la clase, ¿esos atributos deben ser los mismos o pueden cambiar o... No. Normalmente cuando tú generas una clase derivada, los atributos que aparecen en la clase derivada son casi que propios de él, de la misma clase derivada, porque los más generales aparecen en la clase superior, ¿correcto? Es decir, tú no puedes repetir los atributos de la clase superior en la clase derivada. Hay unas clases derivadas que tienen sus propios atributos y que están ligadas a la clase superior por cualquier atributo, por el nombre, por una identificación, por la cédula, pero los atributos de la clase derivada son prácticamente propios de él. Vas a ver, te digo un ejemplo. Resulta que la clase superior son animales. Ahorita la vamos a ver. De todas maneras, te voy a tirar así un clic. Vamos a suponer que en el cuadrito, dibujemos este cuadrito aquí. Pongámosle un nombre aquí. Aquí la clase es animal. Animal. ¿Listo? Entonces, ese animal tiene un método que es respirar. ¿Correcto? Él respira. Vamos a colocar en una clase derivada de animal, vamos a colocar el perro. El perro. ¿Listo? Entonces le vamos a colocar un método que se llama ladrar. ¿Listo? Mira que si tú ves, aquí hay un comportamiento que es respirar, que es propio de todos los animales, que es respira. Pero el ladrar no es propio de todos los animales, simplemente del perro, ¿sí ve? ¿Sí me hice comprender? Entonces, Sí, profe, pero de todos modos él sí hereda ese método de respirar, si lo hereda Claro. esta subclase. Claro, perfecto. Lo que pasa es que
cuando tú modelas y tú determinas que esta es la clase superior, que esta es la clase base, entonces no se sobreentiende. El profesor te explica que quién me habla, es que no lo veo aquí. ¿Quién me habla? ¿David? ¿Quién me habla? ¿Aló? 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 No, ¿Aló, por nadie, favor? profe. Nadie le No, estamos. tú. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sandra, profe. ¡Ay, Sandra! Se me está olvidando ya el timbre de tu voz, ¿ve? Sandra, lo que pasa es que yo como profesor, yo te digo lo siguiente. Yo le digo, Sandra, cuando tú haces una derivación, cuando tú construyes una clase de una clase superior, nunca tenés que colocar los métodos de la clase superior en la clase derivada, porque ya se entiende que como lo está heredando, entonces eso ya le pertenece. Lo único que tú tienes que colocar en la clase derivada es aquello específico de la clase derivada, ¿correcto? Aunque todos los animales respiran, entonces todos los animales respiran. Entonces yo no tengo necesidad de colocar ese método acá en el perro, porque entonces pues de nada valdría hacer una clase de esta clase superior, porque si voy a hacer lo mismo, entonces pues no vale la pena. Ahora, si yo te digo, Sandrita, hágame una subclase de animal y en animal tú me dices acá respirar y me coloca aquí respirar, pues está mal hecha esa clase derivada. Porque en una clase derivada no deben de aparecer los métodos de la clase superior. Simplemente tienen que aparecer los básicos de esa clase derivada. Es decir, todos los animales no ladran. Entonces yo no puedo colocar dentro de los atributos, entre los métodos, aquí ladrar. ¿Sí, Sandra? Sí, señor. Porque ahora sí, por ejemplo, el gato maulla, pero también respira, ¿cierto? Es más, si yo coloco aquí el gato, entonces maulla. ¿Listo? Entonces, este maulla, si yo estoy calificando algo, si yo te estoy calificando una tarea y yo encuentro respirar acá en esta clase gato y encuentro maulla aquí también en la clase animal, no sé, es decir, ahí me enredas, porque no todos los animales maullan y se entiende que todos los animales respiran. Esa es la idea, Sandrita. Sí, profe, ya entendí, gracias. Listo. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. 2.1. 2.1. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una clase. Tenemos ejemplo de una clase. Entonces, la clase es aviones. Ya saben que voy a hacerles una pregunta, muchachos. ¿David está por ahí? David. Sí, profe. Listo. ¿Esa clase está bien nombrada o está mal nombrada? Usted escuchó el audio, ¿cierto? Pero claro que cogerlas todas pues es imposible, pero ayudémosle. Alguien que le ayude a David. ¿Está bien o está mal aviones? Profe, está mal porque debe ir es avión, no aviones. Es correcto. Entonces debe ir en singular ¿qué? No en plural. No en plural, correcto. Entonces ya tenemos el primer error, el error de esa clase. En el segunda área va los atributos, el modelo del avión, la cantidad de motores, la velocidad de crucero, la carga útil. Un atributo también es una propiedad, ¿no? Un atributo también se le llama propiedad, también se le llama, ¿qué otra cosa decía la clase? ¿Tenía el audio?
Normalmente está relacionado con una propiedad o una cualidad. Esos son los famosos atributos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los métodos o cuál es el comportamiento? Eso está en la tercera área. ¿Por qué se escribe corchete izquierdo, corchete derecho? Normalmente cuando nosotros tenemos corchete izquierdo, corchete derecho, después de una palabra, eso enseguida tenemos que relacionarlo, que eso es una función, que es lo mismo que un método. ¿Por qué es una función o por qué es un método? Porque los argumentos que están dentro de esos paréntesis tienen que retornar un valor, ¿listo? Si no retornara ningún valor, estaría sobrando el paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho. Simplemente es que escribiríamos acelerar. Y resulta que ese método pues no nos va a regresar nada. Entonces simplemente acelerar. Pero como ustedes pueden ver, el paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Entonces, eso nos está relacionando que es una función, que es un método y que es cierto comportamiento. Entonces, ¿qué pasa con el avión? Con el avión, entonces el avión puede acelerar, el avión puede elevarse, el avión puede girar, el avión puede descender y el avión puede desacelerar. Pero van a ver ustedes una cosa muy curiosa. Van a ver ustedes una cuestión muy curiosa en los ejercicios que hagamos, y es que simplemente como métodos o funciones vamos a establecer casi que el CRUD no más, ¿sí? Que es crear, escribir, que es que modificar o borrar. Entonces, prácticamente vamos como a utilizar esos métodos para no enredarnos mucho. Pues si los podemos complicar, pues los complicamos siempre que sea necesario. Entonces, normalmente cuando tú creas una clase, pues tú la puedes modificar, número uno. Pero las instancias que usted genere de esa clase, las instancias, o sea, los otros objetos que tú reproduciste como un copy-paste, pero ya instanciado. Por ejemplo, David es una instancia de la clase persona. David. Instanciar es como ya bautizar esa clase, eso ya es instanciar, ¿correcto? Entonces, la clase es persona. En este momento somos 14 personitas nosotros en clase, ¿listo? Entonces está David, está Sandra, está Magnoli, está Álvaro Álvarez, está David. Entonces nosotros somos ya unos objetos de esa clase, o sea, nosotros ya estamos instanciados, ya estamos totalmente instanciados. Es muy parecido el concepto esa de instancia con el get y el set. Ya vamos para el get y el set. Listo, sigamos para la siguiente diapositiva. 2.2. Listo. Miremos lo siguiente. Vamos a ver cuáles son las relaciones que hay entre las clases. Por favor, muchachos, que esta prácticamente vamos a hacer ejercicio es sobre las relaciones, el tipo de relaciones que hay entre las clases. El tipo de relaciones que hay entre las clases. Sandrita, como tú ya has visto bases de datos, tienes la idea de bases de datos, tienes la idea de tablas, saca de tu cabecita ese modelo entidad-relación. ¿Listo? Saca de la cabecita ese modelo entidad-relación. Es decir, de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a n, de no sé qué. Eso sácalo de tu cabecita, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe. Listo. Porque si tú ves esto, esto es muchos a muchos. Una empresa puede tener, a una empresa le pertenecen muchos empleados o un empleado puede pertenecer a muchas empresas. Eso es lo que nos está diciendo. Pero eso ya es base de datos.
¿correcto? Entonces, por ahí no es la idea. Aquí tenemos una relación, muchachos, aquí tenemos una relación entre estos dos objetos, entre estas dos clases, entre estos dos objetos, una relación de asociación. Mira que arriba en la parte superior, no sé si alcanzan a leer, allá dice imagen, imagen, relación de asociación. ¿Listo? Esta es una relación de asociación entre dos clases, asociación. Asociación. Sube 20. Asociación. Por favor, eso es una relación de asociación. Entonces, los ejercicios que yo les voy a dar a ustedes es darle una serie de clases y que me construyan todas las relaciones que se dan en esas clases. ¿Listo? ¿Por qué es una relación de asociación? Número uno, porque es una relación de asociación. Mira, esta clase es una clase, es un objeto totalmente independiente del empleado. Es decir, yo puedo crear esta clase sin necesidad que tenga una dependencia de empleado, ¿correcto? Es decir, las dos tienen su nombre, tienen sus atributos y tienen sus métodos totalmente aparte. Simplemente los une la necesidad de utilizar cualquier método que hay en alguna de ellas, pero no es una relación pura que tiene que necesariamente existir. ¿Cómo se representa una relación de asociación? Se representa con una línea continua, por favor. Escriban ahí en un cuadernito, relación de asociación, una línea continua. Entonces, ahorita que ustedes vayan al Draw Up, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando yo les diga, cuando yo les dé unas 6, 7 clases sin ninguna relación, unidas por nada, yo les digo, constrúyame en esa relación. Entonces ustedes me dicen, usted al otro día me la presentan al tablero, usted me dice, mira, profe, resulta que este objeto, este otro objeto, esta otra clase, simplemente tiene una relación de asociación. Alguien necesita utilizar algo de acá, pero no necesariamente empleado fue construido a partir de la empresa, ni la empresa fue construido a partir de empleado. Simplemente es una relación de asociación, ¿sí? Una empresa emplea a un empleado y un empleado trabaja para una empresa. Simplemente es una relación de asociación y no hay ninguna más. ¿Preguntas? ¿En qué consiste la tarea? Las tareas que yo les voy a dejar más o menos de ahora en adelante. O de pronto hacemos un ejercicio en clase. Colocamos ahí un poco de clases, total, sin ningún tipo de relación, y comenzamos. David, ¿qué puedes ver ahí? Entonces David dice, no, yo creo que yo veo una relación de composición entre la clase tal y la clase tal, porque yo veo que ese objeto se construyó a partir de esa otra clase, pero esa parte, eso es lo que vamos a hablar nosotros. Eso es lo que vamos a modelar, Sandrita. A eso me refiero yo al modelamiento, ¿listo? Como a interpretar bien ese asunto. Esa es la relación de asociación. Yo no creo que haya tanto preguntas, pero si hay una pregunta, por favor, háganmela. Ninguna, ¿cierto? Bueno, sigamos. Yo les mando los tableritos, ¿no? Por favor, no se preocupen. Pero esa rayita sí, escríbanla. Listo. Escriban esa rayita porque una asociación es una rayita continua sin ningún problema. Al final de la línea no hay no hay nada. Simplemente se une con el objeto y ya no más, porque hay otras líneas que son punteadas o líneas que terminan en rombo, en blanco o terminan en rombo negrito. Listo. 2, 2, abramos 2, 3. 2, 3 no nos sirve para nada. Abrir 2, 4. Cancelar. Abrir 2, 4.
2, 3, 2, 4. Vamos a hacer aquí como una... Exacto. Vamos a hacer aquí Bueno, pongámosle cuidado a este asunto. Vamos a hacer una relación de agregación. Estamos viendo una relación de agregación. Una relación de agregación. ¿Cuál es el símbolo de una relación de agregación? Es una línea y termina en un rombo que es totalmente en blanco. Totalmente en blanco. Totalmente en blanco. Es decir, yo construí este objeto, esta parte es una parte del todo de esta clase superior. ¿Sí? Yo construí algo de acá. Pero cuando mi relación es una línea y el rombo es en blanco, entonces esa es una relación de agregación. ¿Sí? Esta clase todo, yo les voy a leer, dice, la agregación es una relación en la que la clase todo juega un rol más importante que la clase parte. Pero las dos clases no son dependientes una de otra. Las dos no son dependientes una de otra. Es decir, yo puedo construir este objeto si es necesario. Si no es necesario, pues no lo construyo. Ahora, cuando yo saco de una clase, yo en cierta forma estoy derivando, estoy construyendo una clase de una clase superior, de una clase base. Entonces, si desaparece la clase base, pues desaparece esta partecita también desaparece, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí hay un ejemplo. Miremos el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que voy a hacer? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Primero expliquémosla. ¿Listo? Aquí hay una empresa, una clase empresa, y aquí hay un cliente, ¿listo? Aquí hay un método de adicionar un cliente. Y si vamos a adicionar un cliente, es un método que es público porque tiene el signo más, ¿sí? Entonces, yo construí un objeto, este objeto que es cliente, yo lo construí a partir de un método de la clase base, que es empresa, ¿correcto? Entonces, como construí, ya no es una relación de asociación. Ya no es una relación de asociación. ¿Por qué? Porque este objeto desaparecería si desaparece esta clase empresa, ¿correcto? Diferente a lo que vimos ahorita, diferente a lo que vimos que era, ay Dios mío, que era la clase empresa y veíamos la clase empleado, ¿correcto? Si yo borro la clase empleado, no pasa nada. Mi clase sigue existiendo, si yo destruyo la clase, si yo control Z, pongámosle nombre. Aquí yo tengo empresa, está muy grande. Si yo tengo aquí empresa, listo. Y yo tengo aquí empleado. Entonces, aquí simplemente lo que encontraríamos era es una relación de asociación. Una relación de asociación. Es una relación de asociación. Es decir,
Es decir, que este objeto empleado o clase empleado, yo no lo construí a partir de la empresa. No, no lo construí. Son entidades totalmente diferentes. Si desaparece la clase empresa, no tiene nada que ver. Mi clase empleado sigue apareciendo. Diferente a esta situación que nosotros estamos viendo acá. Esto sí es totalmente diferente. Esto sí es totalmente diferente. ¿Listo? Si desaparece este constructor, si desaparece esta empresa, si desaparece este objeto, si desaparece esta, entonces esto desaparecería. Esta clase de cliente desaparecería. ¿Correcto? Entonces, por eso es que es una relación de agregación. Una relación de agregación. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien habló por ahí. No, profe, que no tengo preguntas. Bueno, listo, perfecto. Esa es la relación de agregación. Entonces, por favor, vayan anotando en un cuadernito, en una hojita, para cuando yo les lance los ejercicios, se acuerden de cuáles son los símbolos que relacionan los dos objetos. ¿Listo? Si ves, Sandrita, que esto es diferente a lo que tú me hablabas de muchos a muchos, de unos a muchos, que es el modelo entidad. Sí, señor. Totalmente diferente. Miremos el 2.5. A ver, 2.5. A 2.4.1. 2.4.1. Claro que esto es la práctica, lo que ustedes comienzan a interpretar esas relaciones, es pura práctica, es puro ejercicio, y ya comienzan a manejarlo eso en una forma clara. Mira, aquí tenemos una relación de agregación. Aquí tenemos una relación de agregación. ¿Por qué tenemos una relación de agregación? ¿Sí? Porque tenemos una lista. La tierra que tiene ahí es herencia. ¿Qué quiere, mi amor? No, les dan eso, por ejemplo, al día. ¿Qué quiere, mi amor? La pongo para acá. El teléfono. Por ejemplo, les dan abonos y todo eso, pero nada más. Pero él me decía que los que dirigen son los que reciben. Gerentico, ¿qué? ¿Aló, Sandrita? Sandra, listo, ya Sandra cerró el micrófono. Sandra, cierra el micrófono. Listo. Entonces, esta es una relación de agregación. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, tenemos un número de cuenta, en los atributos un número de cuenta, un nombre del titular, un saldo, está el tipo de dato, que el tipo de dato es doble, el número de operaciones es un tipo de dato entero, el máximo de reintegro es un doble de 500 caracteres, cuentas creadas, entero y siempre tiene que ser igual a 0, es decir, eso va a permanecer en 0. Ahora los métodos, es decir, las métodos, las funciones, entonces puede ser, y son todas públicas, tienen el signo más, tienen todo el signo más, ¿sí? Es una cuenta bancaria, son strings, tiene 2 entradas, y ambas entradas que tiene esa cuenta bancaria son strings. Entonces puede ser el nombre y puede ser el apellido, considero yo. Entonces hay un get del número de cuenta, hay un get del nombre del titular, hay un get del saldo, hay un set del saldo. Cada get debe tener ahorita que le está explicando el ingeniero Luis Sichar, cada get tiene su set, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el get? Normalmente, gráficamente, lo que hace el get es
es como apartar un espacio de memoria, Entonces yo escribo Álvaro Álvarez, listo. Ahí está el get. Pero el set lo que hace es ir a la base de datos, donde está mi nombre de pronto, y ya. Ella sabe que la base de datos es, digamos, bueno, va a la base de datos y coloca Álvaro Álvarez. Y digamos que la base de datos, por favor, siempre que diga base de datos, por favor no graben eso. Simplemente algo. Y la base de datos se llama nombres de pronto. Listo. Entonces en la base de datos nombre, pues ya aparece mi nombre Álvaro Álvarez. Eso es lo que hace el get y el set. El get pues determina cuántos caracteres es que está utilizando ese get y ya, aparta la memoria y listo, y la manda de una vez a la base de datos. Y cuando yo hago el set, pues entonces él desocupa ese espacio en la memoria y adiós pues. Entonces, estamos viendo otro ejemplo de lo que es una clase que tiene una relación de agregación. Entonces, ¿qué es lo que aparece en la primera área de una clase? Pues la cuenta bancaria, ¿correcto? Pero ustedes ven aquí string y aparece string, pero no significa que esta primera área de este objeto es porque sea una cadena de caracteres. No, que le colocaron simplemente string, como haberle colocado Pepito Pérez o Juanita de Arco. Ese string no se refiere a un tipo de datos, sino es el nombre de la base de datos, ¿correcto? Es el nombre de la base de datos. Entonces, ellos aquí lo que hicieron fue originar dos objetos, sacaron dos objetos que ellos consideraron que eran necesarios. ¿Qué los une estas dos? ¿Qué atributo o qué método? ¿Qué atributo? De pronto el nombre, un nombre nomás, cualquiera, o un método o un nombre ya lo relacionan y ya, no hay nada que hacer. Pero sí les digo que si desaparece la cuenta bancaria, estas dos clases que crearon a partir de estas dos desaparecen también. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando tú tienes una relación de agregación es porque ese objeto, que es en este caso o este objeto que fue creado a partir de esta clase base, eso desaparece. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Vamos con la 242. ¿Puedes? Señora. Eso, y el banano. Hablamos la 242. Listo. Entonces, aquí también hay otro ejemplo de una relación entre dos objetos, entre dos clases, y tenemos una línea continua y termina en rombo, pero este rombo es blanquito, ¿correcto? Entonces significa que esa clase punto, por aquí estamos hablando de punto, es derivada de esta, la construyeron a partir de esta. Y si desaparece la clase circunferencia centrada, desaparece esta también. Bueno, 243. Abrir 243. Seguimos hablando de una relación de clases, de una relación de agregación. ¿Sí? La relación de agregación, entonces, línea continua y el rombo en blanco. No hay ningún problema. Sigamos con la... Ahora sí a una nueva. Entremos a una relación de composición. 2.5, relación de agregación. 2.5, relación de composición. Vamos a hablar de una relación de composición. ¿Listo? Una relación de composición. O sea, hemos visto la de relación de asociación, que es una línea
continua y al final de la línea no hay ningún tipo de gráfica, lo que sea. Cambiar de tamaño, digámosle que 90, 80, 80, listo. Bueno, aquí nosotros, voy a leerles primero. Composición es un tipo especial de agregación que denota una fuerte posesión de la clase todo a la clase parte. Dice que denota una fuerte posesión, denota una fuerte posesión de la clase todo frente al objeto que él está creando, al objeto que él creó. Composición es un tipo especial de agregación que denota una fuerte posesión de la clase todo a la clase parte. Se grafica con un rombo diamante relleno contra la clase que representa el todo. La clase superior, pues es siempre a donde está llegando el rombo. En la agregación anterior, que este rombo estaba en blanquito, donde toque ese rombo es la clase base. Entonces la clase base aquí es el todo y la parte es esta. Cuando está en negro es porque realmente tenemos que construir esa parte. Número uno, pues tenemos que construir esa parte. Y que esa parte depende al 100% de esta. ¿Listo? ¿Cuál es el ejemplo? Entonces nosotros tenemos una empresa y tenemos un empleado. ¿Listo? Entonces aquí lo que está diciendo es que a una empresa le corresponde un empleado. ¿Listo? A una empresa le pertenece un empleado. ¿Listo? Y un empleado pertenece a la empresa. Es ese tipo de contratación que uno a veces hace exclusiva, en que tú no puedes trabajar sino para una sola empresa. Porque acordate que cuando nosotros vimos la primera relación de asociación entre empresa y empleado, nosotros decíamos que Sandra expresó que es una relación de muchos a muchos, ¿correcto? Y sí se puede dar esa situación, que yo pueda trabajar en muchas universidades, ¿correcto? Pero aquí la Fundación Universitaria me está diciendo, mira Álvaro Álvarez, tú no puedes trabajar sino conmigo. Tú, Álvaro Álvarez, no pueden trabajar sino con la FUC. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que prácticamente la empresa, este objeto empresa, creó este objeto empleado. Esto sí es una creación, porque yo como empleado, simplemente tengo que trabajar para ella. ¿Y qué pasa? Si desaparece empresa, yo desaparezco. Diferente cuando tú tienes una relación de asociación que si desaparecía empresa, yo seguía como clase. ¿Sí se acuerdan del ejemplo? Sí, yo creo que sí, porque lo vimos hace un minutico. Miremoslo a ver. Miremoslo a ver de todas maneras. Abrir. Esta relación de asociación. ¿Listo? Mira, esta es la relación de asociación. Aquí, yo como empleado, como Álvaro Álvarez, puedo trabajar en muchas empresas. Y una empresa puede tener muchos empleados, ¿correcto? Cuando yo tengo una relación de asociación, que es la misma que yo tengo allá, pero de agregación pura, si yo tengo una relación de asociación, nosotros somos dos clases totalmente diferentes, porque yo soy autónomo en mis acciones, en mis decisiones, y yo puedo trabajar en la empresa que yo quiera. Entonces, como clase yo existo, si esta desaparece, no hay ningún problema, yo sigo existiendo. Diferente a la situación que estamos viendo ahorita. Abrir esta relación de composición. Cambiémosle de tamaño, pongámosle 80. ¿Listo?
Mira que tenemos el mismo ejemplo. Tenemos empresa y tenemos empleado. Tenemos empresa y tenemos empleado. Pero mira que aquí la relación es de agregación pura, 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 donde esta clase fue creada a partir de esta, pero ¿con una qué? Con una agregación pura, 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 donde yo solamente trabajo para ella, simplemente para ella. Y si ella desaparece, yo desaparezco, ¿sí? O sea, mira que aquí dice una posesión, mira que una posesión, prácticamente yo le pertenezco a la FU, una posesión, prácticamente hablemos así como coloquial, yo soy de la FU, yo ahí sí literalmente soy de la FU. Soy de la FU, y si la FU desaparece, yo desaparezco porque no pertenezco sino a ella nomás. Hagamos una cosa, muchachos. Ya dejemos la clase por hoy así, y mañana les sigo explicando otras relaciones y de tal manera que mañana podamos hacer unos ejercicios. Y ya, esto es pura práctica, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver. Y yo creo que vamos a utilizar varias semanas en modelamiento. Y al final vemos un poquito de metodologías ágiles. ¿Listo, muchachos? Y nos vamos a desapartar totalmente de la programación porque eso ya no es competencia mía. Vamos solamente a modelar. ¿Listo? Pensaba hacer por el lado de programación, pero los voy a apretar mucho y entonces ya me tocaría como también meterme en el lenguaje en los que les tengo en los que les estoy pidiendo. No, dejemos aquí. Con el ingeniero Luis nomás tienen para programar, entonces yo no los voy a complicar. ¿Listo? Y si no que era que quería meterles algo, pero de programación, pero no. Voy a meterme solo al modelamiento. ¿Listo, muchachos? Aló. Listo, profe. Sí, profe. Listo, entonces vamos solamente a trabajar con ese rollo al máximo, ¿correcto? Entonces vayan practicando. David, Sandra, voy a dejar de presentar. Ahora sí, Juan Pablo Valencia. Ah, vos sos un duro el Drao yo, ¿no? No hay problema. Entonces, Magnol y todos, me alegra haberlos visto, escucharlos. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Dentro de 8 días, no, mañana, a las 10. ¿A las qué? A las 9:10, ¿no? Sí, profe. Sí, a las 9:10 nos vemos. Sí, Entonces yo profe. les sigo explicando las relaciones que hay entre las clases y ya. Y dejamos de pronto para la siguiente semana hartos ejercicios para que ustedes los visualicemos aquí, los compartamos y digamos que está mal, que está bien, y así vamos a aprender a modelar. Chao, chao. Hasta luego, Juiciositos. profe. Que esté bien. ¿Listo? Hasta Que les luego. vaya bien. Hasta luego, Ginette. Hasta luego. Ah, tenía la cámara apagada, qué pena con ustedes. Sandra, muy bien. Ángela. Juan Pablo. Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta luego, Sandra. Hasta luego, David. Hasta luego, Ángela Chantré Rivera. Ángela Chantré Rivera. Ángela Chantré como que me perdió toda la clase. Aló, Ángela Chantré.
Ay.